ahora, ya hace 20 años, que el movimiento internacional para la tasación como de las transacciones financieras para ayuda a los ciudadanos, cuyo acrónimo es ATTAC, pero normalmente nos olvidamos, digamos, que ese es el verdadero nombre, ¿no?, de ATTAC, se lanzó, digamos, a una aventura a través del diario Le Monde Diplomatique en un artículo que sacó Ramonet, que estaba preocupado por lo que está preocupado muchísima gente. En el fondo lo que se pensó es decir, bueno, ni a nivel institucional, ni a nivel social, ni a nivel político se está analizando y dando respuestas a lo que está significando, digamos, la globalización y sobre todo la globalización financiera en las nuevas formas de apropiación del producto social, lo que significa las finanzas de eso, y la expropiación política en el sentido de la influencia que tienen pues, los aspectos financieros como la deuda, etcétera, en relación a los gobiernos que a veces les limitan, digamos, su posible actuación. Esa fue un poco la base y la idea, digamos, del lanzamiento de ATTAC y hubo una fuerte respuesta porque pues, las ciudadanas y los ciudadanos en general pues, estaban esperando que alguien efectivamente pues, les dijera qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no?, en ese momento. Entonces, los objetivos generales que nos planteamos era un poco pues, recuperar, digamos, y ampliar los espacios perdidos por las actividades en beneficio del sector financiero. Nos planteamos también oponernos a toda nueva renuncia de competencias por parte de los Estados que tendiera a privilegiar el derecho de los inversores frente al de los mercaderes y, en definitiva, definir y construir en suma un orden socioeconómico más justo y democrático. Y así empezó ATTAC. En España fue hace 17 años cuando lo empezamos y en esa lucha seguimos, ¿no? Y seguimos trabajando pues, en el tema de contribuir a frenar el descontrol y de regulación de los movimientos de capitales. En ese sentido trabajamos para ver si se implanta de una santa vez el ITF, para ver si desaparecen los paraísos fiscales y para la prohibición de las operaciones especulativas. Hacemos una apuesta decidida por lo público, ¿no?, al servicio de las personas, eliminando los privilegios, sobre todo en base a una fiscalidad progresiva y justa. Buscamos alternativas y soluciones al sistema de deuda. También mostramos el rechazo a los acuerdos internacionales que amenazan a los derechos de los ciudadanos, la democracia y la sostenibilidad del planeta. En ese sentido estamos luchando en contra de los nuevos tratados de nueva generación, del ITT, del TISA, etcétera, etcétera. Y luego también buscamos un escenario de oportunidades y seguridad para las personas. Y en este caso hemos venido trabajando, entre otros temas, con el tema, digamos, de los ingresos básicos y de la renta básica. Y en esa batalla estamos y, lógicamente, el trabajo lo desarrollamos, bueno, operativamente el trabajo lo venimos desarrollando a través de 3 frentes, ¿no? Un frente de análisis, otro frente de propuestas y otro frente de propuestas a la ciudadanía para que conozcan, digamos, nuestras propuestas y las circunstancias, y otro frente que es de acción social y tal. En el frente, y nos organizamos fundamentalmente por lo que llamamos observatorios, que son dentro de todas estas actividades que os he señalado, digamos, pues se dedican a diferentes temas. Tenemos el Observatorio de Justicia Fiscal Global, el Observatorio de Renta Básica, varios observatorios, y no podía faltar pues, un observatorio de ecología política, porque la financiarización o la puesta, digamos, en el mercado de todos los elementos comunes y de los recursos naturales, como bien conocéis, cada vez es más potente. Y en este sentido, pues cuando Alberto, como coordinador, y los del observatorio plantearon, digamos, la necesidad de hacer un debate en este sentido, adaptado, digamos, a una circunstancia específica que tenemos aquí, pero que viene de lejos y que tiene que ver con todo esto que estamos comentando, pues nos pareció una idea excelente y agradecemos a la gente del observatorio, y aquí veo a varios, Alberto, María Eugenia, bueno, Arturo, y muchos que hay por ahí, pues el que hayan
el que hayan organizado, digamos, este debate. Y nada, espero que disfrutéis. Intelectualmente estoy convencido por la calidad y la potencia de los ponentes que lo vais a hacer. Y bueno, estamos a vuestra disposición y esperaros con las manos abiertas a que colaboréis. Bueno, el Observatorio de Ecología Política, pues como decía Ángel, nosotros tenemos la finalidad de analizar dentro de las desigualdades que el neoliberalismo está llevando adelante, etcétera. Ya conocemos las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, pero muchas veces se nos olvida las desigualdades ecológicas, ¿no? Hay una relación muy perversa de retroalimentación entre las desigualdades sociales, ecológicas y económicas que muchas veces no son bien entendidas, ¿no? Bueno, pues básicamente el observatorio lo que queremos es profundizar en ese tipo de relaciones, ¿no? Las relaciones entre esas desigualdades que muchas veces se olvidan. Lo que los ambientalistas hace años hablábamos de equilibrios ecosistémicos, pues también hay que hablar también de equidad social, ¿no? Bueno, hay una relación, como muchos sabéis, los que estáis aquí, pero quizás la gente no es suficientemente consciente, entre la degradación ambiental, el declive social y el declive económico. Hay una relación muy directa. Bueno, pues eso es la ecología política, ¿no? Evidentemente, el modelo neoliberal se ha ido adaptando como ha ido pudiendo. Nosotros pensamos que es un paso que es evidentemente necesario, pero ahora estamos viendo que no es suficiente. Es decir, la economía verde, la economía ambiental, estimamos que tiene que dar un salto, tiene que dar un tránsito, tiene que ir a otro sitio. Los indicadores desde hace 35 o 40 años que algunos llevamos trabajando, y algunos de la mesa también aquí, estamos viendo que no mejoran a nivel de biodiversidad, a nivel de cambio climático, etcétera, etcétera. Por tanto, algo está pasando que no está resolviendo los problemas. Como comentaba Ángel al principio, la reacción de alguna forma de esa economía verde ha sido primero, una primera etapa, hace ya 20 y tantos años, un proceso de corrección. Es decir, vamos a corregir estos impactos, ¿no? En paralelo, inmediatamente llegó la idea esta de la monetarización de los ecosistemas y, por tanto, quien contamina paga, que tuvo una función de ser en ese momento y ahora está completamente, pienso que habría que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Y luego el éxtasis ya es el proceso de monetarización, que ya sabéis que es una forma también de adaptarse, de que el capitalismo se adapte a un hecho consumado. Al capitalismo siempre se le va a escapar por las grietas el medio ambiente. Yo estoy de eso convencido, ¿no? Que las grietas del capitalismo es una asignatura que siempre ha tenido pendiente y por esas grietas se le va a escapar y esa grieta se llama medio ambiente. Aunque está en proceso de financiarización, como sabéis, hay seguros, reaseguros, créditos, la biodiversidad. Ahora están empujando otra vez sobre la biodiversidad con los créditos, los bancos de hábitat y tal. Le miro porque conoce el tema. Entonces, bueno, estamos ahí. Ese proceso, evidentemente, no ha dado resultados. Está muy bien, ha sido necesario, pero no es suficiente, ¿no? Nosotros en el observatorio pensamos que hay que ir más allá y pensamos que hay que ir a ese tránsito hacia la economía ecológica, empezar a explicar qué es eso de la economía ecológica, que la economía se adapte a los ciclos naturales, en tanto en cuanto los recursos son finitos, que muchas veces se nos olvida. La economía tiene que estar más integrada en los ciclos naturales, hay formas de hacerlo y hay experiencias ya, o sea, esto no es una locura. Y tenemos que empezar a pensar en la renovabilidad de los materiales de los sistemas, de la capacidad acogida que tienen esos ecosistemas para acoger los residuos, que hay muchísimos problemas con residuos, más de lo que muchas veces se dice. En fin, que tenemos que empezar a pensar en ese tránsito real de la economía ecológica, ¿no? Y para eso, fundamentalmente, hay que empezar a medirlo de otra forma. No estamos de acuerdo con el PIB, porque el PIB es una forma de medir bastante escasa. Bueno, eso es un poco bastante simplista, reduccionista, ¿no? Es un poco la línea al marco de lo que estamos lanzando, trabajando en diferentes áreas en el Observatorio de Ecología Política de ATAC, ¿no? Obviamente esto para el tema que vamos a hablar, y ya voy acabando, con 4 ideas marco de lo que es cambio climático y agua. Viene muy a cuento porque habrá que saber, parece que la televisión se ha enterado anteayer, ¿no? Pero hay problemas de sequía hace 2 años. O sea, no es un problema nuevo, ahora se está empezando a ver, se está empezando a mover, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante ligarlo al tema de cambio climático, que muchas veces se nos olvida.
Hay una cosa que nosotros en ATAC repetimos bastante, intentamos lanzar la idea, porque mucha gente, la ciudadanía en general, quizá no relaciona los procesos de cambio climático por tanto sequías, por tanto hambruna, por tanto guerras, ¿no? Que es un tema que se lleva estudiando hace 20 años, o sea que parece que las cosas son nuevas, pero no lo son, ¿no? Entonces, primer flash, el cambio climático que crea unos escenarios completamente diferentes, desde hace años está creando una geopolítica completamente diferente. Segundo, el cambio climático conlleva problemas de agua y el agua no es solamente un recurso básico para la vida, obviamente, ¿no? Es un recurso de cohesión social y es un vertebrador territorial. ¿Esto qué implica? Que cuando se hace una gestión del agua se tiene que hacer una gestión que dé seguridad a la ciudadanía. La sostenibilidad habría que entenderlo, creo yo, en términos de seguridad. Por tanto, si no se hace esa gestión política, como no se está haciendo ahora en el Ministerio actual, fundamentalmente el problema es de que genera una inseguridad en la ciudadanía, aparte de la irresponsabilidad política que puede suponer, ¿no? Es el tema de la inseguridad. Genera inseguridad ciudadana que implica inseguridad social porque desestructura la cohesión social, ¿no? Hay esos riesgos, ¿no? Que de hecho se pueden dar, ¿no? Ahora lo veremos en la mesa, ¿no? Y tercer, y ligado a esto, obviamente el agua es un derecho, no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. En tanto en cuanto es un derecho, la gestión del agua se tiene que gestionar como derecho. Y eso es un tema que es central en la gestión del agua. Últimamente estamos viendo efectivamente que los que llevamos aquí, muchos de los que veo por aquí, llevamos hablando de la gestión de la demanda del agua desde pequeñitos, ¿no? Desde hace 30 años. Bueno, pues el cambio climático nos ha venido a dar la razón. Desgraciadamente nos ha venido a dar la razón. Es decir, hay que entender la gestión del agua como un elemento de, insisto, de cohesión, de gestión de derechos, en un contexto de cambio climático que implica optimización completa del agua en el sentido de verificación de los niveles de eficiencia que tiene el uso del agua. Estoy me refiriéndome a un ciclo urbano del agua con grandes urbanizaciones o a regadíos, que implica una transformación completa de lo que ahora mismo estamos encima de la mesa, están planes aprobados. Por tanto, ¿para qué se va a utilizar el agua? ¿Y el agua de dónde? En tanto en cuanto se tiene que considerar el ciclo del agua, no va a haber agua para llevarlo de un sitio a otro, como ya no lo hay. Ya el tema de los trasvases a lo mejor hay que revisarlo porque sencillamente no hay recurso para trasvasar, ¿no? Esas son las líneas marco en una situación, y ya termino, que no es la primera, porque yo recuerdo algunas en los años 90, no sé si os acordáis, en 90 y tantos hubo una muy fuerte, pero la situación es muy, muy complicada. No hay que alertar demasiado, pero es muy complicada y los datos que se van teniendo, ya no solamente los embalses están vacíos porque se ha sacado agua de ahí. ¿Por qué? Pues precisamente por regadíos que seguramente no han tenido la suficiente eficiencia, ¿no? Yo creo que ahora mismo la situación es suficientemente preocupante como para impulsar desde los movimientos sociales que hay aquí. Bueno, está todo mezclado porque todos hemos estado en todas partes, ¿no? Organizaciones sociales y organizaciones políticas que me consta que lo sé, en lo personal y en lo institucional, que tienen una preocupación, que es el momento de empezar a decir lo mismo desde diferentes frentes, ¿no? Porque la situación yo creo que es muy complicada, ¿no? Bueno, brevemente voy a pasar una presentación, quizás de temas que no son tan conocidos, porque Cristina, creo que sabéis que fue ministra de Medio Ambiente, ¿te acuerdas, no? Pero aparte de ministra, hay otros cargos que ha sido... Sí, Pedro, parece que no, pero fue ministra de Medio Ambiente. No, yo digo que es la ministra de Medio Ambiente. Sí, pero no sigamos esa línea. Bueno, aparte de que ha sido, pues, no me voy a enrollar, pero estuvo en el Ayuntamiento, ministra de Medio Ambiente durante 4 años, desgraciadamente 4 solo, OCDE, etcétera. Hay una cosa que quizá no sepáis, ¿no? Por ejemplo, estuvo en el panel estuvo dos años o 3, ¿no? En el panel de sostenibilidad de Naciones Unidas. Está también, actualmente creo que está también en la comisión de Global Ocean. Es una comisión muy activa en la defensa de los océanos, quizá lo conozcáis, ¿no? Donde está estudiándose mucho los efectos de cambio climático en los océanos. Y hay una cosa que os remarco, está en el colectivo de economistas frente a la crisis, lo cual me parece muy relevante porque los economistas, como los ecólogos, tenemos que saber de economía, los economistas tienen que saber de ecología, entonces por lo menos llevas esa inercia ahí, ¿no? Gracias también por eso.
Bueno, Pedro Arrojo lo conocéis también, aparte de diputado actual por cuestiones de la vida de Unidos Podemos, pues lleva también toda la vida, pero quizá tengamos que recordar, porque además yo participé en esos años, cuando montase el foro ético en el Zaragoza 2008, que creo que fue una experiencia bastante interesante. La experiencia en ese momento brutal que fue el montar Coagret, que fue una coordinadora antitrasvases y embalses, que sigue funcionando, ¿no? Como tal, Coagret sigue operando, ¿no? Y luego, bueno, el impulsor básico de una red de agua pública que ahora mismo está alimentada de diferentes foros, etcétera, ¿no? Es decir, ha sido una persona que, bueno, fue merecedora de premios, el premio Goldman en el año 2003 y lleva en el agua pues toda la vida. Yo creo que llevas en las políticas del agua pues prácticamente toda la vida, ¿no? Yo creo que ya naciste diciendo que qué pasa con esto, ¿no? Santi Martín Barajas se metió en el movimiento ecologista hace un mes y medio, más o menos. Pues yo recuerdo cuando montaste GEDEA, yo soy un poquito más mayor que tú, pero montó un grupo ecologista de agrónomos. Bueno, Cristina es economista, antes lo he dicho, Pedro es físico, aunque hace de todo, ya no sabemos lo que somos, ¿no? Y Santiago es ingeniero agrónomo. Lo primero que hiciste fue montar un grupo ecologista hace muchos años, allí en agrónomo, en el 80 y tantos, ¿no? Bueno, luego ha estado fundamentalmente organizando grupos, grupos dentro de determinados ámbitos, grupos ecologistas, como una histórica que fue la CODA, que muchos de los jóvenes quizá no lo conozcáis, pero fue una organización muy activa en los años 80. Luego, posteriormente, ya participó en la constitución de EDENAT primero y luego Ecologistas en Acción. Es decir, toda la vida en el movimiento activista, pero con profundos conocimientos técnicos y científicos de lo que se habla. Lo que estaba comentando antes, que si la verdad es revolucionaria, realmente en medio ambiente la verdad es completamente revolucionaria, ¿no? Hay realidades que realmente excitan la actividad, ¿no? Alberto es responsable o corresponsable del programa Agua de BBF, es doctor en biología y, bueno, de alguna forma compagina los temas de docencia, que tienes doble militancia de docencia con su papel de activista en BBF, haciendo un poco lo que antes comentaba con Santiago, ¿no? Es decir, de la densidad de informes técnicos, esos informes técnicos muchas veces dicen muchas cosas a nivel social, ¿no? Bueno, participa en diferentes consejos asesores, etcétera. No me quiero enrollar porque es vuestro momento, ¿no? Bueno, vamos a, si te parece, Santi, empiezas tú, luego Alberto, Pedro y cierra Cristina, ¿ok? Bueno, yo me voy a dedicar un poco a dar datos de los últimos tiempos y, vamos, las fuentes son el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, nosotros no hemos descubierto, no medimos nada, simplemente es coger datos y cruzarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en la década de 2006 a 2016, la temperatura media en España subió 0,9 grados, o sea, casi 1 grado centígrado, la temperatura media, con respecto a los 30 años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mayor temperatura, nosotros lo achacamos esto al cambio climático, porque si no se entiende por qué esta subida de temperatura. A mayor temperatura lo que ocurre es que la evapotranspiración, la evaporación directa y la evaporación a través de las plantas es mayor. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que el agua disponible es bastante menor. O sea, el agua que llueve, para que nos entendamos, el 67% se evapora de nuevo a la atmósfera y el... ¿Me oís? Yo tengo buena voz, o sea, si no apago... No, lo digo porque se está grabando, entonces no es una cuestión de... Ah, vale. Bueno. Vale, sí, yo lo he visto. Sigo entonces. Vale, bueno, quería deciros que debido precisamente a esta subida de temperatura que se ha producido en nuestro país, prácticamente en lo que va del siglo XXI con respecto a los 30 años anteriores, esta subida de casi 1 grado de temperatura aumenta la evapotranspiración y disminuye el agua disponible para el uso de
para el uso que podemos hacer de ella, ¿no? Entonces, nos encontramos que, debido a esta subida de temperaturas, las aportaciones en régimen natural, es decir, el agua que va a los cauces de los ríos, el agua que podemos aprovechar, pues se ha reducido un 20% en los últimos 25 años. Es decir, para mismo nivel de lluvia tenemos un 20% menos de agua de la que teníamos antes. Esto es debido a esa subida de temperatura achacable al cambio climático. Por otra parte, ya digo que esto es con 0,9, ni siquiera llega al grado de subida de temperatura. Bien, pero es que en 2017, en el año que estamos, los datos que doy de 2017 es de 1 de enero a 31 de octubre, porque todavía noviembre no acaba. Entonces, la subida de temperatura con respecto a los 30 años anteriores ha sido ya de 1,4 grados en 2017. Eso significa mayor evaporación y menos agua disponible. Bien, entonces nos encontramos por un lado nos encontramos que tenemos menos agua para un nivel de lluvia similar, una mala noticia, ¿no? Pero luego vamos a las precipitaciones. Bueno, entre 2014, 2015 y 2016 cayeron las precipitaciones del orden de una media de un 6% con respecto a los 30 años anteriores, pero eso no es significativo. No nos engañemos, no es significativo, no es una pérdida importante de eso entra dentro de nuestro clima. Pero es que en 2017, entre enero y octubre, la caída de las precipitaciones ha sido de un 24,33%. Pero no tenemos noviembre, que es el segundo mes más lluvioso del año en España. El más lluvioso es 1 de diciembre, 2 noviembre y 3 octubre. Y no tenemos noviembre. Y llevamos un día de lluvia, que lo sabéis, ¿no? El día 1 me parece que llovió. Entonces, bueno, o el día 2 o 3, no recuerdo bien. Pero bueno, entonces nos encontramos que probablemente este año haya una caída de precipitaciones con respecto a la media de más del 30%, al paso que vamos, ¿no? Entonces, claro, todo apunta a que podíamos estar entrando en un periodo de sequía como el que sufrimos entre el año 90 y en el año 95. Que es propio también de nuestro clima. Los que sois más mayores os acordaréis que hubo restricciones al abastecimiento hasta la ciudad de Madrid. De ahí para arriba no pasaron, pero hubo bastantes problemas al respecto. ¿Qué ocurría entonces? Es cierto que la eficiencia en la utilización del agua entre el año 90 y 95 era bastante baja en nuestro país y ha mejorado bastante en estos años, hay que reconocerlo. La eficiencia en la utilización del agua ha mejorado mucho en los diferentes sectores, tanto en el agrario como en el abastecimiento a poblaciones, pero tenemos dos elementos en contra. Por un lado, el efecto del cambio climático, que entonces no era tan claro como ahora, es decir, porque claro, lo que nos interesa más que llueva mucho o poco es sino el agua que nosotros podemos usar. Entonces, para el mismo nivel de lluvias, como he dicho antes, ahora tenemos menos agua. Eso es un hándicap, un problema gordo que tenemos con respecto a la sequía anterior, a la del 90 al 95. Pero tenemos otro elemento, y es que el regadío, el consumo de agua en España se ha disparado en lo que llevamos de siglo XXI. Digo se ha disparado fundamentalmente en el regadío. El regadío pasó de las 3.350.000 hectáreas de regadío que había en 1998, según el Plan Nacional de Regadíos, a 4.050.000 hectáreas de regadío que tenemos en la actualidad. ¿Qué ha ocurrido? Se ha aumentado la eficiencia en la utilización del agua, el consumo por hectárea es menor, pero es que todos los ahorros que ha habido en la modernización se los están bebiendo nuevos regadíos. Es decir, en 18 años se han incrementado la superficie de riego en nuestro país en 700.000 hectáreas. Ya digo, hemos superado los 4.050.000 hectáreas de regadío en nuestro país. Es decir, un incremento de un 20 a un 22%. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2015
el 84,3% del consumo total de agua en España se lo llevaba el regadío. El 84,3%, según el INE. Pero que en realidad es más, porque mientras que el agua de abastecimiento tiene un retorno, es decir, el agua que entra en la ciudad, luego sale una parte, concretamente se devuelve al cauce depurada, en el mejor de los casos, del 80%, el retorno en el regadío es de tan solo un 10%. O sea que el gasto neto en realidad es mayor de agua, ¿no? Bueno, pues con esta situación nos encontramos que los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas que se han aprobado en 2014 y 2015, se plantea la creación de 700.000 nuevas hectáreas de regadío en España para los próximos años. Bueno, pues entonces, claro, esto es lo que nos conduce, si os dais cuenta, realmente el año seco que hemos tenido es 2017. Pero el problema es que es tal el consumo de agua que tiene el regadío que los embalses que se inventaron para recoger y guardar el agua cuando llueve, para gastarla cuando no llueve, como una cuenta de ahorro, ¿no? Pues el problema que hay es que vivimos al día con el agua. Entonces el agua, según llega a los pantanos, se deriva a los regadíos. Entonces, claro, entramos en un periodo de sequía con los embalses con una tercera parte de su capacidad. Lo cual, esto no ocurrió en la sequía del 90 al 95. No se empezó así de mal. O sea, ahora se ha empezado esta sequía con menos de 400 hectómetros en Entrepeñas y Buendía. Bueno, que ahora estará en 300, eso suponiendo que debajo no hubiera sedimento, que lo hay. O sea, entonces que en realidad lo que hay almacenado es bastante menor. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo, ya digo, que es que el agua entra, según entra, se la llevan y se la beben los regadíos. Nosotros antes del verano pedimos a la ministra de Medio Ambiente, de Agricultura, Pesca, Alimentación y creo también de Medio Ambiente al final le pedimos a la ministra que, dado que la primavera había sido bastante seca, lo que había que hacer era restringir el riego este verano. Bueno, no os hizo ni caso. Este verano se ha regado como si no hubiera mañana. No ha habido restricciones de ningún tipo al regadío. Y claro, nos encontramos, porque siempre ha habido escasez siempre en el Segura y tal, pero es que en la cuenca del Duero los pantanos están a menos del 30%. Es que y esto sí que es el regadío, porque en el Duero el 95% del consumo es regadío, porque la población no llega a 2,5 millones de habitantes, lo que tiene Castilla y León, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con los pantanos al 7, al 8, al 9%, que en realidad es falso esa cifra. Pantanos que tienen ya 50 años, ahí tienen una acumulación de sedimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que o una de dos, o se toman ya, ahora hemos vuelto a pedir, se toman ya restricciones, porque aunque os pueda parecer increíble, que a mí por lo menos me lo parece, ahora a casi finales de noviembre se está regando en España. Ahora mismo se está regando los campos. Precisamente se ha regado para poder sembrar. Entonces, se está gastando agua, por eso siguen bajando los pantanos. Entonces, claro, o una de dos, o se pega o sea, por una parte, como medida de urgencia, se limita el regadío, pero a tope ya, o si este otoño no mejora, que solo nos queda un mes de otoño, y viene una primavera seca, nos vamos a encontrar con un colapso hídrico, claro, en el país. Colapso hídrico que es que va a haber restricciones de abastecimiento en las grandes ciudades. Ahora mismo, cuando hay restricciones, normalmente es por mal diseño del abastecimiento. Son pueblos pequeños que beben de un manantial y que se ha secado y tal. Pero no, estamos hablando de grandes ciudades que se van a empezar a tener restricciones. Este verano de 2018, si no se toman medidas de restricción al regadío, es más, me atrevo a decir, aunque llueva en primavera, porque es que el desfase que tenemos es tal
que es que estamos yendo ahora mismo al límite. Y luego, por otra parte, desde Ecologistas en Acción y creo que todo el movimiento ecologista, lo que reclamamos es que hay que hacer una progresiva reducción del regadío en nuestro país. Nosotros hemos estimado que en España tiene el volumen de agua que hay, en circunstancias normales y con la reducción que ha habido por el cambio climático, pues hay para 3 millones de hectáreas de regadío en nuestro país. Con 3 millones de hectáreas, que sepáis que se garantiza plenamente el alimento a toda la población española y además seguiría quedando parte para la exportación. Pero, o sea, que no habría problema en ese sentido, pero que hay que limitarlo. Ahora mismo, bajar 1 millón de hectáreas de regadío en nuestro país es fundamental. Y la tendencia que ha habido en los últimos años ha sido de crecimiento. Para que os hagáis una idea, entre 2002 y 2016, las exportaciones de hortofrutícolas españolas se han multiplicado por 2. Y eso es agua y suelo, no es más, y sol, perdón. Y no tiene más secreto. Entonces, si queremos recuperar un cierto reequilibrio hídrico, o sea, no, ninguna maravilla, o sea, algo para andar por casa, por decirlo de alguna manera, habría que tener un máximo de 3 millones de hectáreas de regadío en nuestro país. Y si no se toma esta medida, si los gobernantes no toman esta medida, va a ser la naturaleza, el medio ambiente la que la va a tomar por ellos. O sea, que nos vamos a encontrar que lleguemos al mes de junio y no hay agua. Pero ni para regadío, ni para esto y tal. Y no olvidemos, como habéis dicho antes, que el abastecimiento es un derecho humano universal, como dice precisamente Naciones Unidas. Pues vamos a tener problemas, o sea, sobre todo en lo que no van a poder mantenerse por desaladoras de la costa, las grandes ciudades del interior, de la mitad sur, es que solo me falta decir el nombre de las ciudades ya, van a tener, por desgracia, problemas de limitaciones del agua al abastecimiento. Y bueno, todos estos datos tan contundentes que comenta Santiago tienen una base real de situaciones que me gustaría comentar, que hay debajo, ¿no? Debajo hay un montón de decisiones claras que están influyendo el modelo actual de uso del agua, que ignora esta situación de cambio climático y es algo que nos viene desde siempre. El primer ejemplo lo tenemos con el trasvase Tajo Segura, que en los años 70 se pensó para 1.000 hectómetros cúbicos, de hasta 1.000 hectómetros cúbicos de capacidad. Ese es el tamaño de la obra, pero nunca, ni siquiera la mitad, menos de la mitad, se ha conseguido trasvasar en ningún momento, porque en los últimos 20 años de la serie corta que se llama de la planificación, pues se ha visto que no llueve lo suficiente. Es decir, que la planificación de este tipo de infraestructuras no ha estado ligada a una realidad hídrica, como indica este modelo actual, en el cual tenemos un regadío malcriado, como un paradigma de la demanda del agua en las cuencas, ¿no? Un modelo de oferta en el cual no se mira el tema del coste-beneficio. Se ve solamente el regadío como un elemento de dinamización económica y no un instrumento realmente, pues, de uso cuidadoso del agua, ¿no? Los problemas del medio rural se han solucionado tradicionalmente con este concepto. Es el paradigma de que el regadío es el que soluciona grandemente el desarrollo rural. Pero hemos visto que no se ha hecho un análisis del efecto de los últimos programas de desarrollo rural sobre eso. Se ha invertido muchísimo en obra pública, en construcción, pistas, carreteras, pero no hemos visto qué eficacia ha tenido esto. El gran indicador negativo de este asunto es la puesta en marcha de una comisión en el Congreso sobre despoblamiento rural que está indicando de que hemos fracasado. Y cuántos millones de la Unión Europea, miles de millones han invertido desde que somos socios. Hay que plantearse muy claramente esto. Bueno, esto ha ido en paralelo al paradigma de la construcción de las presas, de los embalses, con el concepto de que el agua es chicle, el agua se estira y hay más agua solamente con una decisión política, ¿no? Y entonces siempre cabe un embalse más desde los albores de la planificación. Por tanto, este agua inexistente se quiere recoger, no sé de qué manera. Hay una gráfica muy clara que se ve que el aumento de volumen o capacidad potencial de embalses no va relacionada con el agua embalsada, porque el agua que llueve es la misma o quizá o menos. Bueno, Santiago ha hablado de las modernizaciones de regadío. Es un elemento muy importante porque
se ha querido vestir de verde este tipo de actuaciones con los regadíos y realmente ha sido un gran engaño. Es decir, el concepto de eficiencia en el uso del agua está relacionado con las conducciones fundamentalmente y con medidas de fin de grifo en ciudades. El regadío es más eficiente cuando roba más cantidad de agua, se queda con más cantidad de agua. Si el regadío se queda con más, evapora más y consume más. Entonces, sin embargo, nos han dicho que el aumento de eficiencia en la aplicación era una medida de eficiencia general en el uso del agua. Eso es mentira. Y eso ha creado unos déficits hídricos en las cuencas porque los retornos que tenían los regadíos que iban a parar a otros regadíos y a otros usos se ven privados de ese agua y ahora desde los embalses, desde los ríos, hay que explotar más para poder completar esos déficits generados. Entonces, evidentemente, este dato contundente del 85% que acaba de hablar Santiago contrasta con lo que actualmente se está vendiendo por parte del sector de regadío, ¿no? Que España ya solamente consume el 75% del agua, cosa que no es verdad, no se sujeta en la práctica. Bueno, frente a las sequías, la respuesta ha sido también más apoyo, es decir, subvenciones, ayudas y lo que es la recuperación de costes, lo que es el pago de la obra de la que se benefician los regantes se perdona. Y eso de alguna manera va en contra de lo que nos pide la Directiva Marco, porque el que ellos no lo paguen lo tenemos que pagar el resto, ya que ahí existe el principio de economía, de disminución de déficit hídrico que nos impone la Unión Europea. Y entonces lo que se beneficia por un lado nos perjudicamos el resto los otros y no hay una explicación clara, ¿no? Porque realmente no hay una economía y un coste-beneficio analizado asociado a este tipo de cosas. Bueno, la utilización minera de las aguas subterráneas. El agua subterránea no es simplemente un depósito donde tengo el agua y la puedo ir sacando. El que el agua esté en niveles altos, que rebose, es la forma de alimentación de humedales, ríos, fuentes que han ido desapareciendo poco a poco, paulatinamente. Entonces, bueno, pues se puede sacar de un acuífero lo que llueve, lo que recoge, lo que recarga cada año, pero no más, porque está en peligro el abastecimiento a eso. Estamos viendo, por ejemplo, en los arroyos y los ríos de las cuencas del Duero, que son muy dependientes de esas aguas subterráneas, lo que está ocurriendo este año. Bueno, solución. Parece que el problema es el conflicto del agua. Y el Ministerio plantea un proyecto de acuerdo sobre el agua, una especie de pacto nacional en el cual, bueno, pues tal como se está presentando actualmente, no sabemos cuál es el problema y se está ocultando bajo esa campaña pues unos acuerdos basados en el desarrollo de las infraestructuras y en la estimulación de la cofinanciación de las obras para que se estimule la obra pública, simplemente sin un escenario y sin un planteamiento, sin un libro blanco que explique realmente en qué nos tenemos que poner de acuerdo. Simplemente pues el agua se utiliza políticamente o crea conflictos y hay que acallar todo esto. Y desde luego no hay una metodología de trabajo de esta problemática y en absoluto se tiene en cuenta ni el medio ambiente ni la normativa europea a la que nos debemos, que es la Directiva Marco del Agua. Si nosotros somos modernos, somos por Europa y porque tenemos directivas como la de inundaciones, la Directiva Marco, que son realmente modernas y totalmente coordinadas con el medio ambiente. Bueno, tampoco estamos aplicando los incentivos para hacer un uso racional del agua. La recuperación de los costes. Sí, en nuestras casas, en nuestras zonas urbanas, estamos pagando la aducción, el abastecimiento y la depuración de las aguas. Sin embargo, en sectores como el regadío, esto no se está haciendo. Hay unas fórmulas de la normativa que son carentes de sentido, que permiten al final hacer muchas excepciones y no se llega nunca a la recuperación de un coste de los servicios del agua, cosa que exige la Directiva Marco, y es algo que es una asignatura pendiente que tenemos que controlar. También las extracciones ilegales. Evidentemente ya hay una invasión enorme del sector de la construcción que no tiene futuro, una reinversión en el mundo agrario. Hay una falta de control del agua, es gravísimo porque no solamente estamos con unas situaciones de reducción de recursos hídricos, sino también de descontrol. Y entonces, bueno, pues los paraísos fiscales del agua pues son impresionantemente grandes y los tenemos aquí, sobre todo en las aguas subterráneas, ¿no? Bueno,
Tampoco se está trabajando para evitar la pérdida de adaptación al cambio climático. Se está viviendo como si el agua fuese infinita. O sea, la propuesta de nuevas hectáreas de regadío y nuevas acciones de modernización con incremento del consumo se están poniendo encima de la mesa como la única actividad de las aguas. Hay una asociación de la Dirección General del Agua con la de regadíos en una búsqueda de aumento de obra pública, pero no realmente afrontar el reto que supone el cambio climático. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues complementar en los programas de desarrollo rural la directiva marco con una economía menos sedienta, menos dependiente del agua, que pueda hacerse. No basar únicamente en el agua el crecimiento. Es algo antiguo, eso está pasado, es una antigua cultura que en su momento dio resultado. Actualmente hay incluso excedentes. Este año hay 40.000 toneladas de fruta de hueso que se han tirado a la basura, las cuales han sido compradas por 30.000 toneladas por parte de la Unión Europea para evitar que bajen los precios. O sea, y los excedentes, bueno, en el caso de la viticultura este año no ha sido especialmente, pero bueno, en zonas como La Mancha es sangrante la cantidad de vino que hay, que los excedentes se destilan y realmente los precios son irrisorios, tan bajos que la solución es cada vez gastar más para producir más, ¿no? En una espiral que no acaba nunca, ¿no? Bueno, entonces también tenemos que aprovechar que los grandes sufridores son las gentes que viven en el medio rural, los que viven directamente, los que sufren el sol, la falta de lluvia, el aire, etcétera. Ellos son también los que tienen una oportunidad muy buena de luchar contra el cambio climático a través de que les ayudemos a crear estructuras que favorezcan la fijación de CO2, como el favorecimiento de la fijación de carbono en los cultivos a través de distintas técnicas sostenibles. Por tanto, en definitiva, hay que cambiar con el modelo tradicional y cambiar a otro en el que haya necesariamente que pasar por cuidar las fuentes del agua, es decir, identificar cuáles son los sistemas naturales, ecosistemas terrestres y acuáticos que están recogiendo el agua natural y que la están manteniendo en buen estado. Eso tiene que ser una joya, un tesoro que tiene que ser identificado y protegido al máximo de la sobreexplotación. Es nuestra garantía de futuro. Por otro lado, utilizar los beneficios de los servicios de los ecosistemas para controlar el ciclo hidrológico. Posiblemente los fenómenos extremos, tanto sequías como inundaciones, van a aumentar por el incremento de la energía de la atmósfera, y podemos utilizar espacios del medio rural, que cada vez está más abandonado, asociados a los ríos y a los humedales para controlar y para prevenir inundaciones. El conocimiento científico de cómo funcionan estos sistemas naturales es tan alto, en Estados Unidos, en todos los países del mundo desarrollado, se conoce perfectamente cómo funcionan los ríos, que son iguales en todos los sitios, y se pueden controlar sus movimientos y predecir por dónde van a circular perfectamente y utilizar esos espacios al mismo tiempo para mejorar la fijación de carbono con la vegetación natural que se vaya a generar. Bueno, las aguas subterráneas son estratégicas y de alguna manera tenemos que entender que es un sitio donde no se estropean, donde no se contaminan, donde no se eutrofizan, pero sin embargo son las más sensibles. Si se contaminan, tenemos una gran contaminación difusa provocada por la agricultura, por el exceso de fertilización, pues estamos perdiendo esa posibilidad de utilizarlas como un apoyo en los momentos de sequía. Y por fin, comentar que el buen estado ecológico, que es lo que nos pide la directiva marco del agua, es lo que garantiza el uso del agua para nosotros y para las generaciones futuras, y se basa en el mantenimiento de los ecosistemas, y los indicadores de que están en buen estado son indicadores físicos, químicos, biológicos, geomorfológicos, que son objetivos y evidentemente su grado de explotación, pero son los que nos dicen que ese ecosistema está sano y el agua que tienen está en buen estado. El 40% de las masas de agua en España se desconoce cuál es su estado y nos están examinando ante Europa con un gran desconocimiento de lo que estaba ocurriendo aquí. Y bueno, no quería adelantar más ideas, pero sí que daros las gracias por venir aquí. Hay que sensibilizar en el agua. Los ecosistemas acuáticos y el uso del agua son elementos muy, muy oscuros, muy difíciles de entender científicamente. También se hace mucha política y por tanto interesa mucho oscurantismo en relación con los datos del agua, y evidentemente hay que formar a la población para que sepa cómo usarla adecuadamente, y estoy seguro que acepte el uso racional por parte de las administraciones, que sean responsables sobre este recurso escaso. Muchas gracias. El motor, todos sabemos, de la génesis de este fenómeno, con todas sus indeterminaciones y todavía, pero cada vez más, con un consenso cada vez más cerrado, ¿no? más claro sobre las causas, pues ya sabemos, la emisión de gases de efecto invernadero. Vale, de acuerdo. Y de ahí el anhídrido carbónico entre ellos, todo lo que hemos dicho. Pero en lo que se refiere al agua, yo valoro, creo que es así, el agua, el tema del agua es el vector
de afección de ese cambio climático sobre los seres humanos y también sobre otros muchos aspectos de la naturaleza más poderoso, más potente. O sea que es un vector de afección muy duro. La crisis global del agua acelerada por la dinámica de cambio climático. Luego, por tanto, ahí se plantea la vertiente, digamos, sobre todo, no únicamente, pero en gran medida, la vertiente de lo que son las políticas de adaptación. De adaptación a un cambio que está generado en todo lo que hemos dicho, pero que dependerá de cuánto de imprudentes e insensatos sigamos siendo en la emisión de gases de efecto invernadero, pues claro, el impacto será más demoledor. Ya nos han empezado a dar de referencias y los tenemos en la prensa. Luego, por tanto, ¿adaptarse a qué? Bueno, pues adaptarse como mínimo a lo que ya nos hemos ganado. Y lo que ya nos hemos ganado es un buen trozo de cambio climático y en el futuro, pues depende de lo que hagamos, seamos capaces de cambiar el modelo productivo, el modelo energético suficientemente rápido, pues la envergadura de aquello que se nos viene encima y a lo cual tendremos que adaptarnos de una u otra manera, pues será mayor o menor. Dicho eso, ¿desde qué situación? Pues nos lo han dicho en parte las personas los compañeros que han intervenido anteriormente. Nos enfrentamos a esa situación en donde va a haber, fundamentalmente, menos agua circulante. Lo que ha explicado rápidamente Santiago suena, yo al principio cuando me lo decían, cuando teníamos la discusión del plan hidrológico anterior, año 2000, a mí al principio me sonaba un poquitín exagerado. Cuando decían, no, la evapotranspiración de las masas vegetales nos va a disminuir, decía Ayala, en un 20%, un 20 y tantos % los caudales medios. Claro, las masas vegetales no solo el regadío, el secano, las praderas, los bosques, es como un ser humano. ¿Usted cuánta agua bebe? Digo, pues ahora que hace no mucho calor, pues poquita, y si no hago mucho ejercicio, ahora 42 grados a la sombra ya verás si bebo. Pues una planta es lo mismo. Bueno, pero la planta, kilómetros y kilómetros cuadrados. Bueno, pues el impacto sobre los caudales es sumamente potente y eso impacta sobre una realidad que en este país ya viene de atrás y que tiene su vinculación. No es cambio climático, pero es despoblación de cabeceras fluviales. En las zonas pirenaicas, por ejemplo, los estudios ya es objetivo. Los 30, 40 últimos años, una disminución entre el 15 y el 20% de caudales medios. La curva y dice, no, pero es que hay más regadío. No, que estamos tomando aforos anteriores a las tomas de regadío. Y eso sigue en cascada. ¿Por qué? Pues porque se abandonan las zonas de cabecera, se abandona la ganadería extensiva y las praderas se reforestan con masas forestales de envergadura, que tienen sus ventajas, pero también consumen más agua. Bueno, pues eso es otro factor importante, con lo cual, una dinámica que ya venimos teniendo por cambio climático y por desvertebración social y reducción de, este fenómeno de abandono de la ganadería en cabeceras, pues nos está llevando a una disminución de medias, que es con lo que hemos hecho siempre la planificación, medias, ¿no? Bueno, pues esas medias hay que hacer la planificación cara al futuro, no mirando al pasado, mirando a un futuro diferente, claramente diferente, donde hay una reducción drástica. El otro elemento, que es, si cabe, más grave, es la variabilidad climática. Todos sabemos, sequías y tormentas, fenómenos bruscos de precipitaciones, que son normales, vamos a decir, en el clima mediterráneo, se incrementan en intensidad y frecuencia. Y estamos en un periodo, a lo mejor ahora, que puede ser muy dramático, donde fruto de esa dinámica de intensificación. Bueno, esas son las condiciones. ¿Y cómo tenemos nuestro modelo productivo, nuestro modelo de demanda, nuestros modelos de expectativas? Por lo que se ha dicho, en el Valle del Ebro preparamos o planificamos 400.000 hectáreas más de regadío. En las zonas donde está sobreexplotado el acuífero, pues se sigue aumentando la sobreexplotación en la expectativa de las dinámicas tradicionales de oferta, de que ya haremos nuevas presas, ya haremos nuevos trasvases y que venga el Estado y que me arregle esto, ¿no? Bueno, eso, una pequeña cuestión. Es decir, aumentan riesgos, disminuyen medias y hay que romper hidromitos. Mirad, yo ya al final lo hablo con parábolas y así, ¿no? Digo, mirad, hacer nuevas grandes presas, en general, en particular puede que haga falta en algún sitio, en algún lugar, no niego, pero en general,
preparar el futuro de esas incertidumbres, por ejemplo, en la disponibilidad de agua por variabilidad climática y demás, con nuevas grandes presas, es como regalarle un monedero a un pobre. El pobre ya tiene monedero, lo que necesita es dinero. Cada vez que hacemos una nueva oleada de grandes presas, lo que tenemos es más presas vacías en la siguiente sequía. ¿Nos faltan presas en esta sequía? No, presas tenemos un mogollón, pero están vacías. Bueno, pues hagamos más presas y tendremos más presas vacías. Es una gilipollez, perdonadme la palabra. Y sin embargo cuela. Claro, cuela desde una idea que la explico muy rápido, no da tiempo a más, y de, no, paremos presas para retener el agua durante varios años. Vale, ahí ya empezamos a mirar. No para nuevos usos, en realidad siempre se hacen para nuevos usos, pero bueno. Pensemos en que, en efecto, las presas que ya tenemos, o alguna otra que hagamos, le demos un mecanismo, una estrategia de regulación plurianual, ¿ok? Pero cuidadín. En estos momentos ya una gran presa con un gran regadío puede estar resultando unos costes totales, a lo mejor solo la regulación, en una regulación anual, 10 céntimos de euro metro cúbico. Bueno, pues es bianual, el metro cúbico bianual, pues serán 20 céntimos. Trianual, pues serán 30 céntimos. Cuatrienal, 40 céntimos. Bueno, vale, a lo mejor podemos decir, porque nos dicen, no, como vienen grandes tormentas, pues hagamos grandes depósitos, las retenemos y para dentro de 6 años. Bueno, claro, a 60 céntimos de euro metro cúbico lo pagas. No puedo pagar eso. Es decir, los riesgos hay que medirlos también en una magnitud económica. Yo digo, ¿podemos combatir el riesgo de pedrisco? No tener riesgos de pedrisco. Digo, sí, podemos evitar al 100% los riesgos de pedrisco. Le ponemos Uralita al campo. Ya está. Dice, sí, pero es que es muy caro. Digo, pues eso es. Pues no podemos ponerle Uralita al campo. Ponemos un sistema de seguros y tal, y eso nos sale más razonable. Con el agua va a pasar igual. Entonces, por estas razones, digamos, igual que el otro tema del hidromito, los grandes trasvases. Los grandes trasvases tienen sus utilidades para determinadas cosas, pero no para situaciones de cambio climático. El propio plan hidrológico nos aprobó el PP en el 2000, en el anexo no me acuerdo qué, lo decía, lo que pasa es que ese anexo no llega casi nadie a leerlo, y decía, en años de sequía el trasvase del Ebro estará paralizado, porque las sequías no son locales, no es en Valdemoro, la sequía suele ser regional, y cuando entra en estrés hídrico el Segura, suele entrar en estrés hídrico el Júcar, el Ebro y el Llobregat. Y en esos años el propio plan hidrológico del PP decía, no, en ese año no se podrá trasvasar. Y entonces dicen los de Murcia, hombre, entonces ¿para qué quiero el trasvase? Si cuando necesito el agua no me lo paso. Bueno, pues es que no es una buena herramienta. Rompamos ese mito. Aparte de plantearnos si realmente en perspectivas de cambio climático tiene algún sentido hablar de cuencas excedentarias en una perspectiva de 30 a 40 años. Es una temeridad, es una locura. En esa situación aparece un nuevo mito del que no me dará tiempo a hablar, pero a lo mejor en el coloquio y tal, que a mí me parece muy grave, que es la mitificación, más allá de lo que ya está, ahora en materia de aguas, de la mercantilización, muy vinculada a procesos de privatización. Mercantilización de los derechos concesionales, mercantilización y privatización de servicios de agua. Hombre, como el agua reconozcamos que va a ser escasa y es útil, pues útil y escasa, pues un bien económico y que sea el mercado el que lo administre. Peligro mortal. Pues estamos hablando del agua y, por tanto, una cuestión fundamental en el momento actual, junto a las otras cosas que voy a decir, la digo por delante para que no se me olvide. Un gran debate ético y político. ¿De qué estamos hablando? Claro, distinguir lo que es el derecho humano al agua, el agua vida, de lo que es el agua ciudadanía, un derecho también a lo mejor a tener buenos servicios de agua y saneamiento por encima del derecho a ser más ricos, que está bien, es legítimo, el agua economía, bueno, distinguir, porque cuando yo hablo del derecho humano al agua no hablo de eficiencia, hablo de eficacia absoluta, garantía por delante de todo. Cuando hablo de economía, pues digo eficiencia, hombre, pues conseguir más con menos y límites. Tenemos que reestructurar los límites de lo que disponemos de cara al futuro. Yendo ahora a las cuestiones telegráficas de qué hacemos ante esto, yo creo que hay que apostar en primer lugar por un elemento que nos viene predicando el movimiento ecologista desde hace tiempo. Hay una palabra mágica que todavía no lo usa la gente en la calle, pero que en la política era, cuidado, una clave de cara al cambio climático, incrementar, fortalecer la resiliencia de nuestros ecosistemas acuáticos, de nuestro ciclo hídrico. Entonces, como si yo digo, oye, que viene una nueva enfermedad, una nueva crisis sanitaria, ¿qué podemos hacer? Y yo voy a ir a la farmacia y me voy a atiborrar de medicinas por si viene la... No, eso no va a funcionar. De hecho,
tú... Se usa mucho en psicología, ¿sabes? No, por eso, tú mantén bien tu salud, ten tu sistema de defensas bien, de manera que cuando llegue ese nuevo microbio lo vas a pasar mal un rato, pero vas a superarlo porque estás bien de salud. Pero si estás muy débil, te mueres. Pues esto es lo mismo, si tenemos la naturaleza, nuestros ecosistemas agrarios, hidrológicos, debilitados, bueno, pues quiebra el sistema natural y quiebra el sistema humano que se apoya en eso. Resiliencia, primera cosa. Y ahí claves los acuíferos, claves los humedales, claves los elementos que dan, por así decir, que generan inercia, que generan resistencia al cambio, tanto en lo que es regulación de grandes crecidas como en lo que es regulación de grandes sequías. Luego eso es fundamental en una estrategia de cambio climático. Lo primero, la ingeniería natural que nos ha provisto Dios o quien sea, recuperar su buena fortaleza. Segundo lugar, apostar por un nuevo modelo de planificación. No vale hacer planificación con medias. Primero, las medias que consideres, tíralas a la baja, bajo el principio de precaución por todo lo que hemos dicho y no insisto. Pero la clave no está en las medias. Yo suelo decir muchas veces, en años de normalidad podríamos cerrar las confederaciones y nadie se quejaría. El problema viene cuando viene la sequía y eso que antes era más o menos excepcional, más o menos digerible, va a ser cada vez más duro. Y por tanto, ese es el núcleo duro de la planificación. Los planes de sequía no pueden ser planes complementarios a una planificación hecha con medias. No, tiene que ser el núcleo duro de la planificación. No podemos planificar como viable algo que se va a estar quebrando cada 5 años o cada 3 años. Entonces eso es fundamental. La otra cuestión muy importante en esa dinámica de los límites la ha dicho Santiago. Yo creo que hay que atreverse a una cosa que desde el mundo de la política yo creo que, bueno, yo esté o no esté en el mundo lo voy a decir, pero yo creo que da muy pocos réditos, ¿no? O sea, atreverse a decir que en esas perspectivas que hemos explicado rápidamente tenemos que atrevernos a hablar de reconvertir el sector del regadío. Reconvertir, como hicimos con la pesca. ¿Qué pasó cuando pescábamos más de lo que el mar daba? Y nos detenían un barco primero cada mes, luego cada semana, luego cada 2 días, luego cada día. Nos dice Europa, tíos, hacer el favor, entre coreanos, japoneses, españoles y vosotros los de la Unión Europea, hacer el favor de reconvertir el sector pesquero. ¿Qué hicimos? ¿Aumentamos la flota? Es una locura. No, la redujimos y si se supone que se hace una buena reconversión, lo que hay es que ponerle amortiguadores y alternativas, protección a la parte social débil de la reconversión, porque el poderoso siempre flota, ¿no? Y entonces eso no es complicado, pero hay que hacerlo. Si queremos tener el tesoro que tenemos en el regadío, por tanto, por esfuerzos económicos, financieros, impactos sobre los ríos, todo lo que hemos hecho para tener todo ese montón de hectáreas de regadío, hay un tesoro social detrás de eso, que es la explotación familiar agraria que vive en torno a eso, ¿no? Eso hay que protegerlo. Hay que hacerlo viable en escenarios de cambio climático. Es un gran tesoro económico y social. Luego, por tanto, por el bien de ese tesoro, atrevámonos. Va a ser muy difícil. La reconversión minera fue posible, o va a ser posible, la reconversión pesquera, la reconversión... ¿Sabéis por qué? Parece que una vez se lo dije, una vez que estaba en Cristina, porque no hay mayoría de corazones mineros. Hay admiración por los mineros, pero no hay mayoría de corazones. No hay mayoría de corazones de pescador, no hay mayoría de corazones siderúrgicos, pero sí hay mayoría de corazones de agricultor. Madrid tiene mayoría de corazones de agricultor. Y entonces atreverse a hacer una reconversión agraria le tiembla el pulso a cualquier partido. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano o la hacemos o nos la hará la naturaleza a la brava. Voy acabando. Y hay un elemento general también que se está pervirtiendo y que yo pienso que hay que defenderlo, pero hay que defenderlo combatiendo la perversión. Flexibilizar el sistema en una situación de cambios, de brusquedades y tal, bueno, pues hay que flexibilizar el sistema concesional, pero cuidadín, porque ahí tenemos 2 figuras, la figura de los centros de intercambio y la figura de los contratos de cesión. Hay que retraerse las reformas continuas que se han hecho con los contratos de cesión y que han llevado de que la ratonera la han ido ampliando, pasó a ser gatera, ahora es leonera y acaba el león y lo que le eches por en medio. Entonces ahora hay libres mercados de derechos concesionales. Es decir, el derecho a usar agua es un papelito, pero se ha transformado en el derecho a comprar-venderlo como si fuera tu coche. Entonces eso hay que retraer esa evolución que ha habido y quebrar un poco esa dinámica de liberalización y de patrimonialización privada de lo básico, que es el agua en sí mismo, los derechos de los usuarios.
Y lo mismo en el frente en el frente donde ha entrado la privatización más fuerte, que es en el agua urbana, de entrada. Pero cuidado que está entrando ya en el regadío, con una serie de perversiones graves que no me da tiempo a entrar. Una cosa es flexibilizar y otra cosa es mercantilizar bajo la expectativa perversa de que el libre mercado va a arreglar todo, ¿no? No me da tiempo a entrar a fondo ahí, pero ahí tenemos que coger parte de las herramientas de esa flexibilización que nos dan, yo creo, los centros de intercambio, si los hacemos suficientemente transparentes y participativos, creo, y combatir todo lo otro, ¿no? Y luego, pues las tecnologías, cuidado, las tecnologías hay que aprovecharlas, hay que desarrollarlas, nos permite las técnicas de desalación, de desalobración, de reutilización. Bueno, pues nos permite un margen de generación de nuevos recursos modulares, más flexibles, pero cuidado con mitificar ese asunto y transformarlo, por ejemplo, en línea de coste de, pues no hay problema. Ahí tendremos un reto, que yo creo que se está en ello, de intentar cerrar también el uso de energía eólica y solar para producir la desalación, pero cuidado que, como todo, si no le ponemos límites y no le tenemos en cuenta también los costes que eso supone, para ser responsables también, el bolsillo como elemento educativo, ¿no? Pues ponerle límites a eso, porque al final la sostenibilidad no se garantiza con la eficiencia. Podemos matar eficientemente al planeta si no le reconocemos sus límites. Cuando se está en política, en reconocer los límites se traduce en a cuántas personas le vamos a decir que no le vamos a garantizar el empleo que tiene en este momento, exactamente en el que tiene en este momento. Muchas veces ni tan siquiera vale decir ese empleo no, pero te voy a garantizar un empleo diferente. Cuando efectivamente hay una gestión desde el punto de vista de las expectativas de los ciudadanos, de que desde la política se dan respuestas y sobre todo y en particular se genera actividad económica y se genera empleo y se genera bienestar, nos encontramos con que en materia de agua siguen vivos demasiados mitos y una visión completamente equivocada. Que el cambio climático ayuda precisamente a poner de manifiesto hasta qué punto esa visión es equivocada, porque venimos del paradigma de que no hay límites y si el Tajo Segura, pero esto está pasando ahora mismo, vamos, si desde el Tajo Segura no hay forma de garantizar agua para el trasvase a Murcia y Alicante, pues los regantes lo que piden es la redotación de la cabecera del Tajo con agua que venga del Duero o que venga del Tajo Medio o que venga de donde venga, pero inmediatamente la reacción es: vamos a construir más obra civil, en particular más trasvases, para que allí donde sobra el agua nos la traigan para acá. Eso sigue vivo a pesar de todo, a pesar de que ciertamente tenemos normas europeas que, si las hubiéramos aplicado todas ellas bien, habrían sido de enorme utilidad, pero no lo hemos hecho. Las directivas europeas a las que antes se estaba haciendo referencia, en particular la Directiva Marco de Agua o la Directiva sobre Calidad o la Directiva Hábitat, exigen que tratemos al agua como un bien ecológico de altísimo valor que debe de llevar incorporado un precio, su utilización, que refleje los costes de su obtención, de su tratamiento, de su depuración. Bueno, tal cosa es una absoluta entelequia en el caso de España y en particular en el regadío. Cuando yo fui ministra, la única ley que no pude llevar al Parlamento fue la reforma de la Ley de Aguas. Conseguí llevar al Parlamento 10 leyes de lo más diverso, todas ellas de contenido ambiental, pero precisamente para incorporar a nuestro acervo normativo directivas europeas, para avanzar en derechos de los ciudadanos, al acceso a la información, a la justicia en materia ambiental, para revisar todo nuestro marco legislativo. Cuando llevé el proyecto de ley de reforma de la Ley de Aguas al Consejo de Ministros, por primera vez en toda la legislatura, y era ya casi el final de la misma, se me indicó que ese proyecto de ley no saldría de Moncloa. ¿Por qué? Pues porque era un proyecto de ley donde entrábamos, por ejemplo, en determinar qué es eso del derecho
que hay que garantizar. Y fijábamos una cantidad, ¿te acuerdas, Santi? Una cantidad de 60 litros por habitante y día, que llenó las páginas de los periódicos, porque la ministra Narbona era una guarra. O sea, ¿cómo era posible que se dijera que solo se tenía derecho a esa cantidad? Que, bueno, era la garantía. No quería o no se sabía entender que de lo que se estaba hablando era de fijar un mínimo garantizado que, como decía antes Pedro, a partir de ese mínimo los precios fueran obviamente desincentivando comportamientos de despilfarro. Pero ya el solo hecho de poner un límite en el sentido de decir esto es lo que debemos considerar, que en una ley debe quedar claro que es lo que tiene que estar accesible para cualquier persona, porque el agua para la vida tenemos que saber garantizarla las administraciones. Bueno, primer escollo. Segundo escollo, el régimen económico-financiero, que es la palabreja que se utiliza para hablar del precio del agua. Bueno, por Dios, ahí se abrían todas las carnes, porque evidentemente entre los grupos de presión que existen en este país tenemos algunas asociaciones de agricultores extremadamente poderosas en sus territorios, no necesariamente representativas de esa pequeña explotación familiar de la que habla Pedro, más bien representativas, mira por dónde, de los más beneficiados a lo largo de los últimos años de una política agrícola comunitaria que no nos ha ayudado nada hasta ahora a cambiar en profundidad el paradigma sobre la política del agua, porque ha sido una política agrícola que lo que ha hecho ha sido incentivar la producción. En la medida que la política agrícola comunitaria empieza a moverse hacia otro tipo de orientación, saltan chispas por todas partes, porque precisamente se va en esa idea de limitar los nuevos regadíos, por ejemplo, y de que las ayudas europeas no vayan asociadas tanto a la producción cuanto a la conservación de la biodiversidad, cuanto a la permanencia en el territorio, que es una garantía, por ejemplo, cara a la prevención de los incendios, a todos los fenómenos asociados con la despoblación del medio rural. Además de ello, en el proyecto de reforma de la Ley de Aguas intentábamos que tuviera cierta seriedad el establecimiento de un caudal ecológico en los ríos. Otra cuestión que llenó páginas de periódicos, porque cuando se derogó el trasvase del Ebro y se hacía mención por parte de quienes lo defendían a que el río Ebro tiraba no sé cuantísimos litros de agua por segundo al mar Mediterráneo y cómo era posible que se negara una parte de ese agua que se tiraba al mar Mediterráneo, si de manera pedagógica se intentaba explicar que ese agua que transcurre por el río, cuando va transcurriendo va generando vida y va generando también actividad económica, va generando cultura, va generando elementos de nuestro bienestar, pero es que cuando llega al mar, si no llega agua dulce al mar, pasan cosas graves. Desaparecen especies en el mar, no llegan suficientes sedimentos y se pierde esa riqueza a la que antes mencionaba Pedro, de los humedales y de los deltas. El delta del Ebro está desde hace mucho tiempo hundiéndose y el delta del Ebro es el soporte de actividad económica y de vida desde el punto de vista ecológico de una enorme importancia. Y entonces, ¿qué decían? A la ministra de Medio Ambiente le preocupan más los pececitos del mar que las criaturas que van a recibir el agua desde el Ebro en Almería, a 900 kilómetros de distancia, porque efectivamente no tiene la sensibilidad social de que ese agua es necesaria para seguir con una determinada actividad económica. Había, por lo tanto, cuestiones que tenían que ver con grupos de presión, y no me quiero dejar uno que está de moda en estos momentos, que es el sector eléctrico.
Porque, claro, cuando en España se hicieron las grandes presas hidroeléctricas, hubo el inicio de un periodo concesional que tenía su fecha de caducidad y hubiéramos podido recuperar concesiones que en su momento fueron gratuitas. Y a partir de una gestión adecuada de las concesiones, podríamos llevar a cabo una planificación en los usos del agua más acorde con las verdaderas necesidades de los territorios. Pero claro, el sector eléctrico es un poderoso oligopolio y cuando se enteró que en el proyecto de reforma de la Ley de Aguas también ellos tenían algo que perder desde el punto de vista de sus intereses económicos, también pusieron el grito en el cielo. Y para completar todo esto, en ese momento había una discusión en la que los gobiernos autonómicos reclamaban el máximo control y la máxima capacidad de decisión sobre sus aguas. Las aguas, por ejemplo, que pasan un ratito por Aragón, pero que vienen, el río Ebro pasa por muchas comunidades autónomas, pero Aragón reivindicó una altísima cantidad, que ya no recuerdo el número, pero muy alto, 6.000 hectómetros cúbicos. Lloviera o no lloviera, además. Hace muchos años, pero ahí estaba la cifra, que tenían que ser utilizados en unos regadíos que, por cierto, cuando se les hacen embalses no aparecen, porque una de las experiencias más curiosas que yo he vivido es la de apreciar cómo en este país, que se han hecho tantos embalses, pues hay unos cuantos de ellos que no se han utilizado nunca. Había algún embalse al que no se le habían puesto compuertas. Había otros embalses que no habían terminado de construirse y nadie se quejaba por ello y estaban en mitad del páramo pues a medio construir, cuando había algunos regadíos que bastaba con hacer una conexión con esa obra que ya existía, pero esos regadíos andaban pidiendo agua al trasvase Tajo Segura, por ejemplo, cuando ya tenían una infraestructura hecha. Este es un país donde hemos sido capaces, por capacidades técnicas y profesionales de nuestros ingenieros de obra pública, de construir infraestructuras muy importantes, pero a la hora de gestionar esas infraestructuras, en cambio, no hemos tenido el mismo nivel de capacidad. La inmensa mayoría de las presas existentes en España el año 2004 no tenían programas de gestión de emergencias. Es decir, estaba construido el embalse, pero si ese embalse sufría un terremoto o cualquier otro episodio que pudiera provocar una rotura, resulta que no existían los planes de gestión de emergencia, porque una vez construido, lo de la gestión ya como que era menos sexy. Gestionar es muchísimo más importante que construir, porque además aquello que construimos, si no lo mantenemos adecuadamente, llega un momento que es un lastre y nada más. Y eso es la experiencia muy reciente de un país donde se ha llegado a decir que no se podía perder ni una sola gota de agua en el mar. No se podía perder ni una sola gota de agua en el mar, pero eso se dijo hace mucho tiempo y se sigue diciendo ahora. Cuando uno baja a los territorios donde están estas comunidades de regantes que dicen, pues si en el Tajo Segura ya no queda más que barro, bueno, hágame usted otro tubo. Entonces es muy curioso porque lo plantean esas alternativas sin hablar del coste de esas inversiones. ¿Por qué? Porque hay una tradición de que, bueno, las infraestructuras las pagamos todos. Cuando la directiva europea, y lo mencionaba Alberto, lo que dice es, oiga, la repercusión de los costes del agua tiene que ver con un mecanismo, obviamente, de incentivación de un uso racional del agua. Ahora, si el agua no cuesta casi nada, pues tenemos 700.000 hectáreas más y lo que haga falta, porque además las cifras que ha dicho Santiago hay que añadirle aquello que no conocemos, es decir, los regadíos ilegales, que no son pocos y que en estos momentos con la que está cayendo, yo estuve hace poco en Murcia, están roturando la tierra, están haciendo nuevos regadíos. Ahora, eso sí, en primera línea, en primera fila, pidiendo a ver de dónde me trae usted el agua. Ese es el país que tenemos. Y ahora decimos transición hidrológica.
Exacto. Tenemos que pensar primero en saber dónde estamos, en que haya un libro blanco, una auditoría, algo que no tiene nada que ver con los planes hidrológicos de los que presume el Gobierno, contra los que la Unión Europea ya ha planteado numerosas cuestiones que deberían ser respondidas. Pero, por el contrario, desde el Gobierno se dice estos planes hidrológicos van a misa. Y de aquí, díganme ustedes, ¿dónde hay déficit? La primera pregunta, ¿dónde hay déficit? Para pensar, de nuevo, en infraestructuras nuevas. Como decíais antes, no parece que el Pacto Nacional del Agua sea precisamente un pacto para la buena gestión del agua. Yo no lo veo inclinado en esa dirección, ¿no? Por lo tanto, plantear una transición en el caso del agua tiene algunos elementos diferenciadores y más complicados que plantear la transición energética. Porque la transición energética, en estos momentos, la planteamos en el contexto de unos acuerdos internacionales sobre cambio climático que obligan a unos horizontes determinados de reducción de emisiones y de incorporación de tecnologías más limpias, de ahorro y eficiencia, y hay una graduación en el tiempo, y si se hace con inteligencia, eso da pie a una transición justa con los territorios que puedan estar más afectados. Pues tenemos que plantearnos la transición hidrológica con la dificultad de que en esto no hay un acuerdo internacional que obligue a España, porque la Directiva Marco obliga a una serie de cosas, pero no pone unas limitaciones, por ejemplo, a los regadíos. Al contrario, los ha estimulado. Al contrario, los ha estimulado. Luego, ese es un primer tema que, desde el punto de vista político, es complicado. Es verdad que hay en estos momentos un proceso de revisión de la PAC. Nos va a ayudar, entre comillas, la salida del Reino Unido, porque la salida del Reino Unido le da un bocado al presupuesto comunitario muy importante, y donde más va a afectar es a la política agrícola comunitaria convencional, la que ha favorecido precisamente que haya este tipo de reacciones. Y quiero terminar, para que haya un poco de tiempo de debate o de preguntas, recordando que el cambio climático no es solo la consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la quema de combustibles fósiles. Es también, en un 20%, la consecuencia de nuestro modelo alimentario, que tiene una huella climática y una huella hídrica muy alta. Las cosas que comemos, que cada vez comemos más y que vienen sobre todo de la ganadería vacuna, por un lado, la digestión del ganado vacuno produce metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Por otro lado, para que haya ganadería intensiva, necesitas más tierra, y eso significa menos bosques, menos sumideros de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, en todo el ciclo de vida de los alimentos que mayoritariamente tienen peso en nuestra dieta, hay un impacto sobre el cambio climático que debemos ser capaces de reducir. Y además del impacto sobre el cambio climático, hay una huella hídrica de los distintos alimentos. He mencionado que he estado en Murcia hace poco y he tenido ocasión de conocer la finca de Domingo Jiménez Beltrán, una persona excelente, colaborador y amigo, que tiene en Águilas una de las fincas que están siendo objeto de estudio por las universidades de Murcia y de Almería, porque allí lo que hay son cultivos ya adaptados al cambio climático y a la menor precipitación, que pueden abrirnos el camino a alimentos con menos huella hídrica y con menos impacto en el cambio climático, y más resistentes, más resilientes. De manera que necesitamos una nueva legislación, lo necesitamos. Necesitamos un proceso planificado para ir ordenando el uso de la tierra, en particular los regadíos, sin descuidar, por supuesto, el uso del agua en las ciudades o los usos industriales, o el agua que necesita la energía. Para que os hagáis una idea, la energía nuclear necesita mucha agua para mantener enfriado el proceso de producción de energía, agua que devuelve
parcialmente a los ríos con una temperatura que tiene que ser permanentemente vigilada. O sea que también la actividad industrial y la producción de energía requieren agua. Luego, esa huella hídrica es muy importante, la de la alimentación, pero es importante la huella hídrica de cualquier actividad humana y eso habría que contemplarlo. Pero la resistencia al cambio que tenemos en este momento, en el día de hoy, porque la agricultura se ha vendido como la única actividad para el medio rural, es una resistencia muy fuerte y que tiene un componente de resistencia política altísimo. Así que esa es la situación. Tenemos la ventaja de que hoy tenemos mucho conocimiento científico, tenemos una gran capacidad de hacer ver a todos los ciudadanos lo que está pasando, porque por desgracia está pasando, y por tanto la concienciación y la sensibilización nos ayudarán. Pero la resistencia al cambio será, yo creo, incluso me atrevo a decir, mayor que en el caso de la transición energética. En el 2010, Naciones Unidas aprobó el derecho humano al agua potable, 3 años después. España no se quejó, aquí nadie, ningún tertuliano se quejó en España, pues venía de Naciones Unidas, y por cierto, no eran 60 lo que aprobó Naciones Unidas, fueran 30. O sea, que es que encima íbamos sobrados nosotros y encima, pero bueno, era una anécdota al respecto. Fue una pena que no saliera aquella reforma de la Ley de Aguas, la verdad fue una pena. Por cierto, antes no se ha dicho un tema muy... lo ha apuntado Cristina, pero no lo ha desarrollado, el tema de tirar el agua al mar. Vamos a ver, que alguno habla todavía. Además, hace poco salió un abogado en Murcia. Sí. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, si los ríos no desembocan en el mar, no es por la poesía de Jorge Manrique, sino me estoy refiriendo, si los ríos no desembocan en el mar, el problema es que se resienten, como decían aquí, los pececitos, pero los pececitos luego son los peces que se llama la pesca de la que vive un sector económico en nuestro país. Pero si el agua no desemboca en el mar, se pierden las playas. Y como le decimos nosotros a los regantes, que les enfada bastante, decimos, es que mira, más que una hectárea de regadío produce una hectárea de playa sembrada de alemanes, produce mucho más que una hectárea de regadío a nivel económico. Y esa es una realidad. Y eso en algún Consejo del Agua, además, recuerdo que lo dijimos y no... Sí, estabas tú. Entonces, quiero decir que el problema que hay es que esto es como de una manta, que tiras así y te dejas los pies fuera. Entonces, es que la manta no estira. Entonces, por ejemplo, antes ha comentado alguien en relación a la reutilización de aguas residuales depuradas. Eso lo hemos defendido nosotros desde el movimiento ecologista muchos años, pero ya es un tema que de momento no atacamos. Pero es que no nos sirve de nada, porque es que ahora nos estamos pegando por las aguas residuales para que lleguen a los ríos. Es que algunos ríos corre el agua porque hay aguas residuales depuradas que corren. Para que os hagáis una idea, el río Tajo, que lo conoceréis, en Aranjuez, cuando recoge el Jarama, lleva de media 23 metros cúbicos por segundo. 6 son del Tajo y el resto son las aguas residuales depuradas de la ciudad de Madrid. Y luego llegan a Talavera y solo quedan 3, 4 metros cúbicos por segundo, porque toda ese agua ha sido extraída para regar entre Aranjuez y Talavera. O sea, es que ahora, si a mí hace 20 años o 25 años me dicen que iban a estar dándonos tortas por las aguas sucias, no me lo creería. Y es que ahora es lo que está ocurriendo. Ojo con la reutilización, que es que algunos ríos son... antes nos decían, el río nace en tal sitio, cuando íbamos al colegio. Ahora los ríos, muchos de ellos nacen en depuradoras, que lo sepáis, depuradoras de aguas residuales. Entonces, es la garantía. Las lagunas de la Mancha húmeda que tienen hoy agua, son las que desembocan ahí, depuradoras de aguas residuales. Si encima le quitamos, nos llevamos también ese agua, es que no va a quedar absolutamente nada. Otro detalle que ha dicho Cristina, interesante, lo del tema de las pautas de alimentación. Eso es muy importante en relación precisamente con la ganadería. ¿Saben ustedes cuánto agua supone la obtención de un filete, de un kilo, no, es un poco grande, 1 kilo de carne de ternera?
15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de ternera. Cuando nos estamos metiendo un filete de ternera de 200 gramos, pensar que nos estamos bebiendo unas cuantas bañeras de agua de casa directamente. Entonces, eso es una realidad. Además, eso, una carne de ternera, quiero decir, producida en España, no a pasto, sino a maíz y soja, en una granja intensiva a la que antes se estaban refiriendo. Eso es una huella hídrica imposible de soportar. Luego, por cierto, de los acuíferos, que también han preguntado antes, decir una cosa. Yo llevo oyendo muchos años que tenemos grandes lagos subterráneos y tal, pero lo que sé es que cuando se explotan pegan unos bajones esos acuíferos y tardan luego años en recuperarse. El acuífero detrítico de Madrid, al que hacía usted mención, que va desde Torrelaguna hasta Talavera de la Reina, que teóricamente tiene más de 3.000 hectómetros cúbicos, lo cierto es que en la sequía del 94-95 se hicieron todas las baterías de pozos de sequía, y lo que nos pasó fue que simplemente se le pudo sacar difícilmente 70 hectómetros para el abastecimiento de Madrid, porque enseguida bajan también. Y a nosotros lo que es la recarga de acuíferos también nos preocupa. Primero porque ya no hay agua arriba para recargar abajo. Es que, de verdad, la caída de recursos que ha habido es que no tenemos ya... que es que no tenemos para ningún lado, ¿no? Y luego, por último, y con esto acabo, hay que hacer una reconversión del sector agrario, o sea, agrícola y ganadero, en nuestro país. Es que o hacemos ese... ¿Por qué? Porque ahora ese sector se basa en que se está utilizando un agua que el precio que se está pagando en España, exacto, medio, es de 8,4 céntimos de euro por metro cúbico. Por cierto, 25 veces menos de lo que se paga por el agua de boca, que es un derecho humano. Entonces, o se hace esa reconversión que en un periodo de años, o la naturaleza, el medio ambiente nos va a hacer la reconversión de una manera bastante más brusca. ¿Por qué? Porque, y además a lo mejor puede que no tardando tanto, como siga este otoño así, la primavera venga seca, en junio nos vamos a encontrar con unos embalses al 15, al 18%, y ya veremos lo que ocurre para entonces, a ver cómo pasamos el verano, ¿eh? Entonces, antes decía, la mitad sur de España puede tener problemas de abastecimiento, grandes ciudades que estén lejos de la costa, porque ahí no sirve la desalación. Y vamos, es que estoy prácticamente diciendo las ciudades que saben, y los gestores del agua de esos saben que la situación ahora mismo es de grave a gravísima en ese sentido. Entonces, esa reconversión hay que hacerla ya. Y además, y con esto ya de verdad acabo, en el tema que decía, si hemos aprendido de la sequía anterior. Bien, en la sequía anterior se aprendió mucho entre el 90 y el 95 y todos estábamos muy concienciados, pero empezó a llover y aquí se le olvidó a todo el mundo todo. Y aquí la verdad es que ahora mismo, en el año 2017, si estamos entrando en un periodo plurianual de sequía, estamos entrando en peores condiciones que teníamos en el año 1990, pero en unas condiciones de bastantes puntos por debajo de lo que había entonces. Entonces, o se toma esta reconversión a cabo o nos la van a hacer desde la naturaleza y las consecuencias pueden ser mucho peores. Saldrá información pública en diciembre y en enero, habrá un periodo de información pública. Ha habido un pequeño avance porque se han separado los indicadores de escasez de los de sequía. Quiero recalcar la diferencia entre escasez y sequía. Escasez es cuando los recursos disponibles son menores que las demandas. Es un proceso humano, porque cuando llueve en un sitio llueve lo que llueve. Ahora, si aumenta la demanda es un problema de modelo de crecimiento. Aléjate de ahí. Por otro lado, ahora sí mejor. Por otro lado, la sequía es un fenómeno estadístico recurrente que ocurre de vez en cuando en nuestro país, pero que tiene que ser también considerado en la planificación hidrológica. Es decir, no debemos ir a valores medios, como decían antes, sino a valores mínimos de situaciones y, sobre todo, esa base mínima de agua que necesitamos es la que tiene que organizar la planificación hidrológica. Y en ese sentido, bueno, pues pensamos que ha habido un pequeño avance, pero todavía hacen falta mucho y en lo
en lo que podamos tener nuestra intervención ante la Administración será corregir esos defectos de esos planes. Muchas gracias. En el tema del plan de sequía estamos justo. Ayer teníamos la ponencia, o sea, el plan de sequía se tramita como por proyecto de ley y entonces hay posibilidad de enmiendas. Hay un acuerdo de un paquete de enmiendas, no todas, pero con el Partido Socialista y bueno, pues se está tramitando. Pero ya os digo lo que va a pasar. Ya nos lo dijo ayer el PP, lo va a vetar el Gobierno. Entonces ya está, se añadirá a los 40 y tantos proyectos de ley. Digamos que en todo el tiempo que llevamos esta legislatura nos tendríais que quitar el sueldo ya directamente a todos porque no hemos conseguido aprobar nada. 40 y tantos proyectos de ley, todos vetados, ¿no? Y luego alguno que traían de la comunidad autónoma, el otro mecanismo, cuando no afecta a los presupuestos, o todo afecta a presupuestos, siempre decimos, entrará en vigor en futuros presupuestos, es decir, el Gobierno tiene que dar, digamos, bajo el compromiso de que en futuros presupuestos tendrá que cumplir las leyes que el Parlamento va aprobando. Bueno, pues da igual, lo sigue vetando, ganaremos en el Constitucional dentro de 5 años, porque para lo que les interesa el Constitucional es muy lento. Bueno, pues esta ya nos han avisado que el Gobierno en cualquier momento nos va a vetar las enmiendas que le estamos produciendo y que en principio tenemos mayoría para ganar. En todo caso, respecto a los planes de sequía en general y más allá que lo vete el Gobierno, para mí hay una cuestión que ha sido una inercia y que me parece una sin razón. No es la clave, para mí no es la clave, pero empeora un poco el enfoque de entrada. Y es la dinámica de exenciones. O sea, lo que hacemos cuando hay sequía es, bueno, mire, usted tenía derecho a 100, solo va a recibir 50, pero los 50 gratis. Cojones, ¿cómo es eso? No lo entiendo. O sea, quiero decir, si yo recibo 50, por lo menos pagar los costes de esos 50, bueno, se le dice, eso gratis. Y si no tiene suficiente, puede venderlo. Con los nuevos mercados y tal, puede venderlo. Con lo cual, al pequeño ya se le está señalando el sentido de salida de la explotación. Usted véndalo y va a ser casica con algunos euros. Y como eso va a pasar a menudo, pues una vez lo hará y se seguirá quedando, pero a la segunda o a la tercera venderá el agua y la tierra. Y ya está. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, el tema de exenciones como base de una dinámica de mercado me parece muy perverso. Yo creo que hay que modificar el sistema de exenciones por un sistema de apoyo a quien lo requiere y lo merece. No para todos café. O sea, quiero decir, una gran empresa que tiene beneficios regularmente tiene que tener capacidad y tiene capacidad para hacer reservas y para asumir los riesgos de la producción en años de sequía, de la manera que sea, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué darle becas al hijo de Mario Conde. Entonces, darle un sesgo de decir, bueno, primero, lo que entregamos se recauda y damos apoyo, pero con un criterio social o con un criterio socioambiental, etcétera, etcétera, a las explotaciones que lo necesitan y lo merecen. Luego, otra cuestión fundamental, hay que aprovechar, no solo, pero hay que aprovechar los momentos de sequía en donde la gente va con el agua al cuello, o sin el agua al cuello, con el agua en los pies, con el agua en los pies, para hacer una cosa que manda la ley, y es hacer declaraciones de sobreexplotación de acuíferos donde los acuíferos están sobreexplotados y que el Estado tome sus responsabilidades de hacer planes de reordenación de manera que podamos recuperar en un cierto plazo los acuíferos como nuestra principal pieza estratégica de gestión de sequías. Claro, si tenemos el acuífero sobreexplotado en tiempo de normalidad, llega la sequía y estás perdido. Eso para mí me parece clave. Y una de las cuestiones que plantea este decreto también es excepcionar el principio, creo que es el artículo 69 de la reforma de la Ley de Aguas, o por el cual la propia ley limita los contratos de cesión, es decir, los mercados de agua de contratos de cesión, a lo que se llaman aguas de papel. Es decir, usted tiene un derecho a un papel que pone 100. Pero a lo mejor solo está usando 60 en los cinco últimos años, a lo mejor porque no hay más, o a lo mejor porque está en un acuífero sobreexplotado, alguno en donde tiene un plan en donde le dicen no puede usar todo lo que quiere, o porque no lo necesita, ¿no? Entonces, usted, dice la ley, no puede hacer una cesión de más de lo que ha usado en los 5 últimos años. Bueno, pues eso, el plan de sequía del PP lo excepciona. Con lo cual, ¿qué hacemos? Acelerar la sobreexplotación en los años de sequía. Yo lo que les decía ayer a los del PP, mirad, si mañana tuviéramos una mínima percepción de que este es un año de sequía, pero el que viene no, pues a lo mejor hay que quemar las naves porque el año que viene vamos a tener. Pero si tenemos la alta probabilidad de que el año que viene sea peor, ¿cómo vas a acelerar la sobreexplotación de los acuíferos sobreexplotados poniendo en el mercado el agua de papel? Es una locura.
¿no? Y lo último que a mí, yo no lo conocía bien, pido disculpas por mi ignorancia ahora que estoy en el Parlamento, y es, fijaros qué contradicción, y tiene sus razones. Cuando había sequía, lógicamente, el sector más impactado de la agricultura es el secano. Claro. Entonces, unas caídas de producción enormes. ¿Habéis oído protestas de los agricultores de secano? Hombre, alguno a lo mejor habrá dicho algo, pero en general no, porque hay un buen sistema de seguros en donde el Estado suplementa el seguro. Con la idea de patos café, que yo no estoy de acuerdo, habría que suplementar al que más lo necesita, al que está más en peligro, y ahí echar el resto, ¿no? Pero bueno, como hay un buen sistema de seguros, tal. Pero el regadío no tiene sistema de seguros. Me jodas, ¿cómo no? Y hablo con las sociedades de seguros y me dicen, es que en las sociedades de seguro nos fiamos de Dios, pero no de las confederaciones. Y es verdad, es decir, la estadística divina más o menos funciona y entonces se puede meter en el negocio de los seguros. Pero lo que se ha hecho, por ejemplo, con la cabecera del Tajo no es la estadística divina. Es que años anteriores el regante de turno te presiona, la hidroeléctrica de turno, en este caso probablemente no, pero en otros la hidroeléctrica de turno, te presiona el corto plazo, que son perricas, y entonces, bueno, ya lloverá, y entonces se saca agua de los acuíferos de cabecera, y el año que no llueve, que por cierto llueve más en Murcia y en Levante, pero no llueve en la cabecera del Tajo, quiebra el sistema, y estamos en la tremenda sequía actual, pero claro, dice la sociedad de seguros, yo no me voy a meter en ese lío si quien controla esos embalses es la codicia humana de aquí o de allá. Bueno, tenemos ese problema, pero con una de las enmiendas que dice el PSOE, que no nos la van a aceptar y que nosotros la vamos a apoyar, es decir, hagamos un fondo en el que podamos abordar alguna fórmula de fondo de compensación en el regadío, alguna fórmula, ¿no? En la que el regante mismo contribuya. Claro, porque el regante entonces ahora no contribuye, pero llora cuando tiene el problema. El de secano por lo menos contribuye, el Estado le ayuda y salimos del atasco. Bueno, pues entonces montemos un plan de compensación, que sea, con empresas y sin empresas, en la cual el pequeño y mediano agricultor de regadío diga, bueno, si usted contribuye en este fondo, usted va a tener un cierto colchón en donde el Estado le va a ayudar, si es usted un pequeño y mediano agricultor, ¿no? Al grande que se ayude él solo, que ya va bastante, ¿no? Algo así necesitamos, ¿no? Porque en el futuro vamos a tener estas situaciones más frecuentes y más duras. Y nada, únicamente los acuíferos son claves y hay algunos o determinados acuíferos que no es frecuente. Yo tengo en la cabeza alguno ahora en donde la posibilidad de la recarga, de la realimentación del acuífero, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Es decir, tú lo tienes muy explotado, pero tienes posibilidades baratas de realimentarlo en momentos de lluvias, de crecidas, de tal de cual, bueno, pues tienes un embalse debajo de tus pies, no tienes que construir otro. Estoy pensando en Mularroya. Mularroya es un nuevo embalse que hacen allí diciendo, no, es que está sobreexplotado el acuífero de abajo. Bueno, primero, vamos a dejar de sobreexplotar el acuífero de la zona de Cariñena, pero segundo, si tenemos el acuífero sobreexplotado, tenemos un embalse bajo los pies. No hay que hacer otro. Tenemos uno debajo de los pies. Miremos a ver si lo realimentamos, si dejamos de sobreexplotarlo y si tenemos fórmulas para realimentarlo, que a ver las haylas. Entonces, en algunos casos, ese tipo de mecanismo puede servir. Pero no nos hagamos grandes ilusiones. La clave está en recomponer los planes de explotación en donde el acuífero no sea agua para hoy y sed para mañana, sino que usemos del acuífero moderadamente y tengamos siempre una reserva estratégica como clave de las estrategias de sequía. La mayoría de los acuíferos pueden ser recargados, pero hay algunos acuíferos que en la medida que los vaciamos se compactan y desaparecen. Es decir, ese embalse subterráneo no es un embalse que lo tengamos siempre disponible si lo usamos mal. Y sobre todo se producen unos cambios en la calidad de los suelos que hacen que lo que haya sea una especie de queso gruyère debajo. Recordar el gravísimo terremoto de Lorca del año 2011. Las consecuencias de ese terremoto fueron muchísimo más graves de lo que serían como efecto de su intensidad, porque debajo de Lorca los acuíferos están tan sobreexplotados que no resistió el suelo el impacto. O sea que los acuíferos, como cualquier otro elemento de la naturaleza, tienen una serie de valores para la seguridad humana, para el mantenimiento de los ecosistemas, que cuando solo se utilizan pensando en la rentabilidad a corto plazo, al final, pan para hoy y hambre para mañana, seguro. Yo he sido 4 años diputada por la provincia de Almería
Y decía con cierto pesar que allí los tomates salían aliñados, porque claro, el problema cuando utilizas un acuífero en el que primero hay una intrusión salina muy fuerte y segundo, en ese acuífero se van acumulando sustancias químicas, el tomate sale aliñado. Pero el problema es que te los vas cargando como mecanismo complementario con el agua que venga de donde venga. Una palabra sobre la desalinización o desalación de agua de mar. En España, a partir de los años 70, utilizamos la tecnología de desalación en las Islas Canarias, donde llueve realmente muy poco. Allí no es que haya sequía, simplemente es que son islas con una bajísima precipitación. Esa tecnología fue mejorando y cuando llegó el año 2004 y planteamos que en lugar de hacer el trasvase del Ebro, esos aproximadamente 1.000 hectómetros cúbicos que se querían obtener del delta del Ebro, podía tenerse, por una parte, casi la tercera parte de eso, resultado de la modernización de regadíos, donde se hizo una enorme inversión, incluso en Murcia, que ya era conocida por tener muchos regadíos altamente eficientes, pero que cuando yo fui a verlo me encontré, por ejemplo en Lorca, que había unos regadíos a cielo abierto con pérdidas impresionantes en una región que se suponía que era lo más de la eficiencia en el uso del agua. Junto con la modernización de regadíos, pusimos en marcha un programa de análisis de las capacidades de las aguas subterráneas para integrar adecuadamente las aguas subterráneas con las aguas superficiales y aguas no convencionales en una planificación más omnicomprensiva. Y, en cuarto lugar, pusimos en marcha la elaboración de la Ley de Aguas, de la reforma de la Ley de Aguas, pensando en el tema del precio, de las concesiones, de crear un banco público del agua para cada una de las cuencas, banco público del agua para cada una de las cuencas, y luego poner algunas plantas desaladoras a lo largo del litoral. Fijaros, si se hubieran hecho todas las plantas que en su momento pensamos que se podían hacer, la energía total consumida por esas plantas funcionando hubiera equivalido a la energía necesaria para transportar desde la desembocadura del Ebro hasta Almería los 1.000 hectómetros cúbicos previstos, porque si uno mira el mapa, alguno puede pensar que el agua bajaba sola. No, el agua desde el Ebro tenía que hacer una serie de movimientos en el espacio, de elevaciones muy importantes que requerían consumo de energía. Más de 4 kilovatios hora por metro cúbico. Entonces, el trasvase del Ebro hubiera tenido, desde el punto de vista del impacto ambiental, del consumo de energía, un balance parecido a todas las plantas que no se hicieron, ni mucho menos todas, y que en todo caso, en la tecnología de la desalación, una buena noticia es que a lo largo de los años se ha ido reduciendo la necesidad de consumo de agua por metro cúbico consumido, por metro cúbico producido. No obstante, ahora mismo en lo que estamos trabajando es en asociar el uso del agua desalada a energías renovables, porque tal cosa no es ni mucho menos una utopía, y menos en lugares con una cantidad de horas de sol en nuestro levante español que lo permiten. Y la desalación tiene otro problema, sobre el cual también trabajamos, que es que la salmuera residual, es decir, la cantidad que se separa de sal del agua que se hace potable, vuelve al mar. Para que ese regreso al mar no tenga efectos sobre los fondos marinos, trabajamos con la Universidad de Alicante en una serie de técnicas de dilución y de control y de sensores para que el agua llegara de una forma no impactante. A pesar de eso, yo tuve que escuchar, primero, que el agua desalada era poco menos que un veneno. En Murcia le llamaban el agua desmayá. Y luego el señor González Pons, dijo que las desaladoras eran las centrales nucleares del mar, cosa que en un señor defensor de la energía nuclear no sé qué quiere decir. Pero todo para deciros que después de haber puesto todo tipo de trabas y haber demonizado la desalación, ahora van en el sentido opuesto. Ahora van a ver si construyen la mayor macrodesaladora del mundo mundial en Murcia,
que tampoco es eso. Es decir, que yo creo que la desalación es complementaria a un uso eficiente, a un control público, y que es una tecnología que, por supuesto, hay que saber incorporar a una planificación y reducir su consumo energético y su impacto. Y en cuanto al neoliberalismo, bueno, yo siempre digo que no hay economía sin ecología. Economía y ecología son dos palabras que vienen del mismo término griego, oikos, la casa, el entorno. Bueno, la ecología es el conocimiento del entorno y la economía es la gestión del entorno. Mal se puede gestionar el entorno si no lo conocemos. No hay economía sin ecología, y los límites planetarios que desde la comunidad científica nos van cada vez más explicando cómo están actuando, limitando las posibilidades de desenfreno de los seres humanos, pues tienen que llevar a que, frente al paradigma de crecimiento del PIB ilimitado que está en el corazón del neoliberalismo, planteemos otro tipo de objetivo de la política económica que entendemos que tiene que ser un progreso justo y seguro, un progreso equitativo y seguro dentro de los límites planetarios que nos condicionan. Pero el neoliberalismo y la socialdemocracia, no solo el liberalismo y la socialdemocracia, han pensado que si aumenta el Producto Interior Bruto todo va estupendamente, cosa que no es cierto, porque podemos aumentar el Producto Interior Bruto reduciendo las posibilidades reales de uso racional de los recursos finitos que tiene el planeta. Si desde luego se usaran todas las concesiones que hay en España, es que no habría ríos ni nada. Y eso es la razón precisamente de lo peligroso que es la venta de derechos entre particulares, porque el que vende el derecho es el que no lo utiliza, que es lo que ocurre en Madrid, en la zona de Extremera, que se manda a la cuenca del Segura. ¿Y qué ocurre cuando un agua no se utiliza? ¿Sabes quién la utiliza? Los peces, los ríos. Entonces, ahí es el elemento particularmente peligroso que tiene la venta de concesiones entre particulares. Aparte que una concesión no es una propiedad, o sea, es una cosa que te han dado para poder usar. Si no la usas, lo lógico es que pase a otro fin y que pase a titularidad pública. Pero en eso es enorme. Ahí precisamente está el problema. Hay sitios donde hay más concesión que agua. Eso en nuestro país. Y luego, lo de llevar agua desalada a la meseta. No es un problema de longitud, es un problema de altura. La meseta está a 600 metros sobre el nivel del mar, entonces el bombeo de 600 metros es inviable desde el punto de vista energético. O sea, habría que hacer los números, pero saldría, vamos, te puedo decir que saldría enorme. Mira, te voy a decir más. En el trasvase del Ebro, que iba por la costa desde el Ebro, solo las impulsiones eran del orden de 3-4 kilovatios hora por metro cúbico, en terreno llano, o más o menos llano. Tú imagínate eso, pues está arriba, o sea, 600 metros. O sea, eso es absolutamente inviable a nivel energético. Y luego lo de la reflexión que decías, ¿no? Yo creo que ya la he hecho prácticamente antes, pues que simplemente reiterar que es posible que estemos entrando en un periodo de sequía, que entramos mucho peor preparados, mucho más vulnerables que en la sequía de los años 90, y que una de dos, o se toman medidas importantes, aunque algunas sean impopulares ahora, o desde luego al año que viene pues la naturaleza las va a tomar por nosotros. Eso es así de claro. Una idea que yo creo que es importante, que es pedagógica, es decir, la gran separación que existe entre las ciudades y el campo. En el campo se usa más agua y en las ciudades estamos las personas, pero la distribución de los votos, la ley de proporcionalidad, pues impide que de alguna manera pues los cambios que se están generando en las ciudades puedan llegar al medio rural, y evidentemente están secuestrados por unos intereses populistas que evidentemente no van a producir un cambio. Hace falta una reforma legislativa, e incluso los propios sectores agrícolas están pidiendo factores externos de regulación dentro del agua para poder incluso evitar los excedentes.
Una esperanzadora cuestión es, el día 15 en concreto, porque hay fecha ya concreto, recibiréis algunos de los que estáis aquí convocatoria para hacer un taller de cierre de una PL, de una proposición de ley de cambio de la ley, de reforma de la ley de aguas. Eso significa que se registrará, pero no se activará hasta que, tal y como tengo hablado con Cristina, lo hablemos, lo mejoremos, la completemos y consensuemos para ganar la correspondiente votación y que eso salga adelante, o bueno, o nos la veten, que nos la vetarán, pero bueno, por lo menos estará ahí y estará en donde debe estar. Entre otras cosas de las que aquí se han dicho, lo que tú has dicho, no solo por sobreconcesión, vamos a decir, en una política basada en las políticas de oferta, sino también en una perspectiva de futuro lo que sería necesario es hacer una reelaboración, una revisión del sistema concesional. Pero no solo porque esté sobreconcesionado, sino porque los objetivos con los que se priorizan ahora las cuestiones en materia de aguas con la Directiva Marco han cambiado notablemente. Entonces, tú tienes concesiones de hace 40 años en donde no había una directiva marco, en donde las cuestiones ambientales no existían. Entonces, hay argumentos poderosos que si tú quieres cumplir la legalidad actual, tienes que revisar o ir viendo de qué manera haces esa revisión. El tema hidroeléctrico es clave y no está perdido. Todavía hay muchas hidroeléctricas que van culminando su periodo de concesión y que tú puedes recuperar y hacer una política hidroeléctrica pública interesante y en donde también rescates capacidades en la gestión del río muy potentes. Luego, por ahí hay buenas ideas y yo creo que ahora hay una posibilidad, que ya veremos hasta dónde la llevamos, y es por lo menos en este tema, y espero que en otros, yo al menos con Cristina, no ni de manera oficial. O sea, directamente pues nos vamos hablando, vamos intercambiando ideas e intentamos que nuestras respectivas fuerzas coincidan para tener las mayorías necesarias en estas reformas. La actual distribución de las concesiones viene efectivamente de un periodo donde no había nada parecido a la exigencia de un caudal ecológico, que ahora, de acuerdo con las directivas, tendría que ser lo primero que tuviéramos garantizado en cada cuenca, es decir, reservar X y luego todo lo que queda es lo que puedes repartir para los usos humanos. Pero los usos ecológicos, que no han tenido una voz en las confederaciones hidrográficas, porque han sido básicamente los regantes los que han estado allí, efectivamente tenemos que darles un espacio. Y han surgido otros usos de los ríos que son interesantes, los usos de deportes fluviales, por ejemplo, donde para que haya actividad tiene que haber suficiente caudal en los ríos y eso ha chocado muchas veces con los intereses de las hidroeléctricas o con la construcción de nuevos pantanos, estoy pensando en algún caso en Aragón, donde efectivamente si se hacía el pantano en cuestión, pues te cargabas una actividad, claro, una actividad aguas abajo que seguramente daba más jornales, más ingresos que los eventuales regantes que pudiera haber, ¿no? Yo creo que es básico un libro blanco, una auditoría, como lo queramos llamar, como punto de partida para saber de lo que estamos hablando. Porque es que, en mi experiencia, tengo que decir que algunas veces he visto de cerca cómo se plantean embalses que están previstos en la planificación hidrológica en España desde hace 50, 60 años y que en realidad iban destinados a unos regadíos que simplemente no existen. Yo recuerdo una reunión en mi despacho, siendo secretaria de Estado de Medio Ambiente, a la que llamé a Santi, con el que entonces era presidente de la Confederación del Guadalquivir, que cuando supo que iba a entrar Santi por la puerta casi se me va. Porque claro, esto de los ecologistas, bueno, estas cosas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de traer un ecologista a sentarle con un señor que además repeinado, un andaluz de estos de pro, y que venía, yo entonces no llevaba la política hidráulica, pero llevaba la evaluación ambiental. Entonces había una serie de pedazos de embalses impresionantes con unos impactos ambientales tremendos. Entonces senté a Santi con el señor de la Confederación Hidrográfica. Aquello fue para grabarlo, porque claro, la dificultad de hacer coincidir dos visiones del mundo se resume en lo que dijo de entrada el presidente, que no sé si lo recordará, que dijo, pero secretaria de Estado, es que estos embalses
estos están diseñados desde hace 50 años. Y dije, vamos a ver, presidente, esto no es como el vino. Los embalses no ganan solera con el tiempo. A lo mejor ya no son necesarios. A lo mejor ya no hay una necesidad de construir esos embalses y, en cambio, esos embalses generan toda una serie de disfunciones que cuando se diseñaron los ingenieros eran magníficos, pero pensaban que eso de la ecología era una estupidez, ¿no? Pues claro, las cosas cambian. En 1934 son tan raros. Sí, sí. Se diseñaron. Así que bueno, en esto, como en tantas otras cosas, hay que cambiar el paradigma, la forma de ver y de entender la realidad. Y para eso hace falta muchos debates como este, que yo agradezco muchísimo. Creo que tenemos que estar en esta misma onda, como yo he visto aquí, y también con gente que ha estado en los movimientos sociales, que también son política, y que también los políticos tendrían que, los políticos en el Parlamento, tenían que incorporar todo ese know-how, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para eso, para que de veto en veto hasta el triunfo final. ¿Puedo decir una cosa que se nos ha olvidado decir? Por supuesto. Por iniciativa conjunta de Unidos Podemos y del PSOE, se ha creado ya una subcomisión de agua y cambio climático, que es el espacio donde queremos llevar el debate sobre todo esto que hemos hablado hoy aquí, pero entre los grupos parlamentarios, y que todo el mundo pueda escuchar a expertos, que los temas que se han suscitado con cifras, con números, con proyecciones, formen parte del debate parlamentario, porque creemos que ahí tenemos que encontrar el camino hacia nuevas legislaciones y hacia una transición necesaria, ¿no? Empezaremos en enero con esto. Venga, pues muchas gracias a todos.